Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos mucho tu ayuda. Suscríbete, haz clic en el botón de me gusta, comenta y comparte este video. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundiendo el mensaje estoico por el mundo. Tranquilidad inmediata. Suena a promesa vacía, ¿verdad? Pero es exactamente lo contrario. Es el instante en que la mente deja de pedir al mundo que se corrija y decide corregirse a sí misma. Todo empieza con un gesto invisible. Soltar lo que no depende de ti. Ese pequeño acto divide el caos en dos, lo tuyo y lo ajeno, y devuelve al alma su frontera legítima. A partir de ahí, el ruido del exterior se vuelve paisaje, no amenaza. Es el principio más antiguo y más olvidado, la dicotomía del control. Quien distingue, descansa. Escribe en comentarios, distingo entre lo que puedo y no puedo controlar. Si no eres capaz de hacerlo, quizás todavía no estás listo para ser verdaderamente estoico. La mente que se aferra a lo incontrolable se convierte en rehén de su propia exigencia. Cada expectativa es una cuerda al cuello, cada intento de dominar el azar, una pérdida de energía. Cuando aceptas que el mundo no obedece tus impulsos, te vuelves ligero. El miedo pierde su monopolio. Quietud no es pasividad, es economía del alma, acción solo en lo que tiene sentido. En ese terreno estrecho pero fértil ocurre la verdadera libertad. La tranquilidad inmediata es respiración justa, ni rendición ni guerra, sino soberanía interior. Todo tormento empieza en el mismo punto, el juicio. No es el hecho lo que te hiere, sino la interpretación que le das. Las palabras de Séneca resuenan aún vivas porque describen con precisión quirúrgica la maquinaria del alma. Nada tiene poder sobre ti si no le abres la puerta. Una emoción, por intensa que sea, es solo una invitada impetuosa. El peligro surge cuando le entregas las llaves del reino. La mente que aprende a interrogar sus pensamientos, que pregunta, ¿merece esto mi asentimiento?, deja de ser campo de batalla y se convierte en tribunal. La tranquilidad nace ahí, en ese segundo de lucidez que separa el estímulo de la reacción. La virtud es la única forma del bien porque no depende de circunstancias, solo de elección. Un cuerpo puede enfermar, una fortuna puede perderse, una reputación puede ser arrastrada por la maledicencia, pero el carácter justo permanece intacto. Allí donde la vida se tambalea, la virtud sostiene el equilibrio. No promete inmunidad al dolor, promete dignidad dentro de él. Y esa dignidad se siente como una temperatura estable, no un alivio que llega después, sino una serenidad que acompaña el acto justo. Construir esa serenidad es la tarea más práctica del estoico. Permitir que la rectitud sea el clima y no la recompensa. Amor fati. Dos palabras que convierten resistencia en alianza. Aceptar lo que ocurre no es resignarse. Es cooperar con la inteligencia del conjunto. Cada hecho, incluso el más hostil, contiene material para la virtud. El que ama su destino no renuncia a actuar, pero deja de lamentarse por no dominar el tejido del universo. Esa aceptación no apaga el fuego interior, lo orienta. Deja de ser un combate contra el mundo para ser una danza con él. En esa danza, la energía antes gastada en la queja se vuelve fuerza para la acción justa. La perspectiva guarda la llave del equilibrio. Lo que hoy parece absoluto se deshace cuando lo colocas en su escala real. Si elevas la mirada, el drama se reduce a episodio. Si la bajas, la nimiedad se vuelve tragedia. La mente estoica sabe ajustar la distancia, cambiar el tamaño de las cosas sin negarlas. Ver el conjunto no elimina la parte, pero la pacifica. Al recordar que cada instante pertenece a un ciclo más amplio, el alma se despoja de su urgencia y recupera aire. Tranquilidad, entonces, no es desatención, es proporción. Los indiferentes preferidos enseñan la jerarquía sin idolatría.
Hay cosas que conviene preferir: la salud frente a la enfermedad, la serenidad frente al caos, pero nada de eso pertenece al bien moral. La sabiduría consiste en elegir sin esclavizarse. Cuando la fortuna sonríe, el estoico la usa. Cuando se retira, no la persigue. La calma nace de esa ecuación justa: preferir lo útil sin divinizarlo. Así la mente toca el mundo sin quedar pegada a él. La verdadera independencia no está en el aislamiento, sino en la relación limpia con lo que puede perderse. Prosoche, atención vigilante. No se trata de vigilia crispada, sino de presencia lúcida. Cada pensamiento que surge pide paso. La mente atenta decide si lo deja entrar o no. Esa es la frontera donde se juega la libertad. La atención no evita el ruido, pero impide que se convierta en caos. Cuando el faro de la conciencia está encendido, las emociones no se imponen, se presentan. El alma gobernada por la atención no necesita huir ni resistir. Simplemente ve y elige. Ese ver sin confusión es la respiración de la tranquilidad. El Oikos del cosmos recuerda que nadie es una isla moral. Eres parte de un todo racional, una célula en el cuerpo del universo. La justicia, para el estoico, no es virtud social, es respiración del logos. Cuando entiendes que tu acción afecta al conjunto, dejas de actuar por capricho y comienzas a hacerlo por armonía. Lo que antes era carga se convierte en participación. La sensación de pertenencia disuelve la soledad agria del ego. La calma surge de reconocer que el deber no oprime, sostiene. Prepararse para la pérdida es abrazar la ley del río. Todo lo que amas está en tránsito. Aferrarte a ello es fabricar dolor futuro. El amor lúcido no exige eternidad, exige presencia. Amar sabiendo que el otro cambiará, huirá o morirá, transforma el miedo en gratitud. La mente que se ha entrenado para soltar no se amarga cuando llega la despedida. Siente, pero no se destruye. Esa amistad con la transitoriedad convierte cada instante en un acto pleno, sin deuda con el mañana. El obstáculo como material es la alquimia más práctica del estoicismo. Lo que interrumpe tu camino no lo destruye, lo define. Cada impedimento es materia prima para la excelencia. Si un muro aparece, no te detiene. Te enseña a trepar, rodear o cavar. El estoico no maldice el azar, lo convierte en taller. En cada contratiempo, la virtud halla su gimnasio. Allí donde otros ven castigo, él ve ocasión de demostrar carácter. Y esa inversión de sentido ya es serenidad. La rectitud en el instante devuelve a la vida su centro. No se trata de reconstruir el pasado ni de anticipar el futuro. El único taller operativo es el presente. Cada momento es una oportunidad única para practicar sabiduría, justicia, coraje y templanza. La mente que se disipa en lo que no existe pierde su eje. La que actúa ahora se endereza. Tranquilidad no es un estado posterior al deber cumplido, es la temperatura interna de la acción justa. Cuando la virtud ocupa el minuto, el alma reposa aún en medio del esfuerzo. La arquitectura emocional de la tranquilidad no elimina los sentimientos, los reeduca. Dolor, miedo, deseo o ira encuentran su lugar cuando el juicio los guía. El alma se convierte en una ciudad bien gobernada. Las pasiones hablan, pero no mandan. Las impresiones iniciales llegan con ruido, pero el juicio decide a cuáles se les concede poder. La calma, entonces, no es frialdad, es orden, es el fuego en su sitio, caldeando sin quemar. Escribe en comentarios: no decido con impulso, decido con razón. Si no puedes escribirlo, es que aún gobierna en ti la emoción y no el entendimiento. El corazón reconciliado con la realidad deja de litigar con lo que es. El fin de los sí y de los solo sí inaugura una paz que ya no depende del azar.
La energía que antes se destinaba a combatir hechos inevitables se convierte en fuerza para la acción justa. No es resignación, es madurez. La vida no pide tu aprobación, solo tu cooperación lúcida. Cuando el alma acepta el mundo sin exigirle milagros, se enciende una serenidad nueva, la del que ya no necesita promesas imposibles para sostener la esperanza. El contorno de lo indestructible se dibuja en el carácter. Nada de lo que puede perderse pertenece a tu esencia. Ni el cuerpo, ni el prestigio, ni las posesiones son verdaderamente tuyos. Lo único que no puede ser arrebatado es la facultad de elegir el bien. Por eso la fortaleza estoica no se mide por invulnerabilidad física, sino por integridad moral. Cuando el mundo ruge o seduce, el alma firme responde con rectitud. Entre la ruina y el aplauso, late el mismo pulso, y en ese ritmo constante se asienta la paz. La geometría práctica de la mirada guía el arte de vivir. Distinguir, revaluar, ordenar e integrar, los 4 movimientos que estructuran la razón estoica. Distingues lo que depende de ti, revalúas tu juicio, ordenas tu conducta y te integras al todo. Este método convierte lo complejo en dirección y reduce el caos a tarea. Cuando entiendes esta secuencia, el alma halla su eje. No es un vacío, sino un silencio activo. El terreno, despejado, donde puede emerger la acción correcta. Así, la tranquilidad deja de ser meta y se convierte en modo de estar en el mundo. El afecto sin cadenas es una de las pruebas más altas del alma libre. Amar no significa poseer ni retener, significa cuidar sin exigir. El apego disimulado de amor es miedo a la pérdida, mientras que el amor lúcido es gratitud por la presencia. Quien acepta la finitud del otro puede entregarse sin servidumbre. En esa claridad, la ternura deja de ser debilidad y se convierte en fuerza serena. Amar así, sin pretensión de eternidad, es abrazar la vida sin exigirle inmortalidad. La dignidad brinda reposo incluso en la tormenta. El cuerpo puede fatigarse, pero el espíritu que eligió lo correcto duerme en cama firme. La dignidad no ofrece comodidad, ofrece suelo sólido. Es la única posesión que no depende del clima ni de la suerte. Cuando la conciencia descansa sobre la rectitud, nada externo logra turbarla del todo. Esa paz no es blandura, es peso moral bien distribuido. Nada sustituye esa cama invisible, donde reposa quien se ha mantenido fiel a sí mismo. La conclusión viva del estoicismo no es una lección abstracta, sino una coincidencia entre visión, voluntad y acción. Tranquilidad inmediata no significa ausencia de conflicto, sino alineación lúcida con la realidad. El alma que ve correctamente, quiere noblemente y actúa rectamente, encuentra la paz dentro del movimiento. No es huida del mundo, es reconciliación con él. Esa coincidencia es rara, pero posible. Sucede en el instante en que eliges ser dueño de tu mente y no víctima de tus juicios. La serenidad se vuelve entonces una práctica, no un milagro. Tranquilidad inmediata es el punto donde termina la resistencia interior y comienza la cooperación con el orden de las cosas. Es la prueba visible de que la libertad no se conquista afuera, se ejercita dentro. Todo lo que el estoico aprende desemboca en ese silencio activo que no es apatía, sino presencia total. Cuando la mente se amarra a la virtud y suelta el resultado, el mundo recobra proporción. Y en esa proporción, el alma, por fin, descansa. Cada principio estoico, tomado en conjunto, forma una arquitectura sólida que sostiene la tranquilidad como un estado operativo. No depende de técnicas modernas ni de rituales externos, sino de una lógica inmutable: distinguir, aceptar, elegir y actuar. Todo lo que viene después es consecuencia. La serenidad es efecto, no meta. Aparece cuando el alma deja de pedir lo imposible y se dedica a lo que puede gobernar.
Esa claridad convierte cada respiración en confirmación de autonomía interior. El paisaje del alma tranquila no es uniforme ni vacío. Contiene movimiento, dolor, esperanza y decisión, pero todo integrado bajo una misma medida. La mente que ha aprendido a gobernarse no necesita señales externas para orientarse. Aún en medio del desorden, mantiene su forma. Esa es la mayor victoria del estoico: conservar la coherencia cuando todo a su alrededor se descompone. Allí donde el resto vacila, él continúa, porque su paz no depende de la calma del mundo, sino de su propia firmeza moral. La serenidad estoica no elimina el dolor, lo calibra. No se trata de convertirte en piedra, sino en estructura capaz de resistir sin romper. Cada emoción se mantiene pero pierde su tiranía. El miedo se vuelve aviso, la ira energía, la tristeza pausa. El sabio no anula su humanidad, la dirige. El alma educada por el Logos vive el mismo mundo que todos, pero desde otra altura. Desde ahí, la realidad no se teme, se contempla y se usa. Esa mirada elevada no nace de arrogancia, sino de comprensión. Ver las cosas tal como son libera del deseo de que sean diferentes. Es el fin del litigio interior contra el curso de los acontecimientos. Lo que llegue, llega; lo que se vaya, se agradece. El espíritu reconciliado no necesita garantía, porque se ha hecho capaz de cualquier resultado. En ese punto exacto, la tranquilidad se convierte en connatural como la respiración. No se búscase es. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en vencer, sino en permanecer recto cuando todo se inclina. Este es el punto donde el carácter se mide y la vida toma forma. No hay premio externo que compense la pérdida de integridad. La dignidad es su propia recompensa y solo quien la practica conoce su descanso. Escribe en comentarios: permanezco recto aunque el mundo se incline. Si no puedes hacerlo, es que aún buscas sostenerte en lo que cambia y no en lo que eres. El camino hacia la tranquilidad inmediata es, en realidad, un regreso, volver al control interior, a la conciencia vigilante, a la aceptación del destino y al amor del deber. Cada principio estoico es un peldaño hacia ese regreso a ti mismo. En lo profundo siempre supiste cómo recuperar la calma, distinguiendo, aceptando, obrando. Solo que el ruido del mundo lo había cubierto. Cuando calla el ruido y la mente vuelve a su órbita, la paz ocurre sin aviso. Entonces no la buscas, simplemente la reconoces. La mente entrenada en la razón se convierte en refugio frente a la tormenta del mundo. Nada exterior puede entrar sin su permiso. Este dominio interior no se logra en un día, sino mediante práctica constante. Observar, corregir, persistir. El estoico no se jacta de su serenidad, la cultiva como un campesino que riega su campo sin esperar aplausos. Esa continuidad discreta crea una paz estable, una calma que no depende de los vientos ni de los resultados. El silencio estoico no es ausencia de palabras, sino medida. Habla cuando es justo, calla cuando es sabio. En ese equilibrio entre expresión y contención se manifiesta la libertad del alma. No malgasta energía explicando su paz ni defendiéndola. La vive. La verdadera tranquilidad sucede cuando ya no hay necesidad de convencer a nadie. Se es simplemente como una roca bañada por el mar que no pide que la marea cese. La integridad silenciosa basta. Cada pensamiento analizado antes de ser creído protege al alma del desorden. No todo lo que surge en la mente merece atención, y no toda emoción exige obediencia. Esta selección constante es la base de la libertad interior. El estoico no reprime, evalúa. Convertir la emoción en información es una forma de inteligencia moral. Así se construye una mente templada que no se deja arrastrar por la corriente del instante y elige conscientemente su rumbo.
El dominio de uno mismo no promete ausencia de caos externo, sino claridad en medio de él. Los mares seguirán agitados, pero el timón ya no se suelta. Esa firmeza interior no elimina los golpes, los amortigua. La vida sigue siendo imprevisible. Los demás siguen siendo contradictorios, pero la propia reacción se ordena. La serenidad deja de ser privilegio de algunos momentos y se vuelve estructura permanente. Es ahí donde comienza la tranquila soberanía del alma. El alma que ha aprendido a convivir con la incertidumbre ya no exige garantías. Comprende que todo lo que nace también caduca y aún así actúa con plenitud. Su serenidad no depende de la duración, sino de la intención. Vivir bien un día vale más que vivir muchos en desorden. El tiempo, visto desde la razón, es solo ocasión. El valor reside en cómo se habita. Quien logra entender eso, transforma la fugacidad en maestría. La práctica diaria del desapego no es frialdad, es realismo espiritual. Separar lo que se tiene de lo que se es da profundidad a cada gesto. El estoico no deja de disfrutar lo que posee, pero no deja que lo posea a él. Esta distancia le permite amar sin miedo y perder sin derrota. Es el tipo de libertad que no brilla hacia afuera, pero que sostiene todo desde dentro. De esa calma nace la fuerza que no necesita espectáculo. La templanza mental consiste en no dejar que las circunstancias determinen tu temperatura interior. El elogio o la crítica se vuelven equivalentes cuando sabes quién eres. Esa ecuanimidad no es indiferencia, es madurez. El alma templada no reacciona al instante, responde con mesura. Vive con los demás sin contagiarse del delirio general. Así, incluso en medio de la multitud, conserva un espacio de silencio propio, un territorio donde nada externo puede irrumpir sin consentimiento. Quien alcanza esa estabilidad ve los eventos pasar como nubes, sin negar ni retener. No necesita certidumbre porque ha aprendido a confiar en su propio criterio. La serenidad se convierte en brújula, el presente en suficiente. El estoico vive la vida plenamente porque ha entendido que la posesión más alta es su discernimiento. Mientras el resto gasta la vida persiguiendo control, él la gana aceptando su límite. Y en esa aceptación hay una ligereza que ningún poder terrenal concede. El sabio estoico observa la muerte con la misma serenidad con la que contempla el amanecer. Sabe que ambos pertenecen al mismo ciclo, que nada real se pierde, solo se transforma. Ese conocimiento disuelve el miedo más profundo, el del final. Entender que el tiempo no te pertenece libera del vértigo de perderlo. La vida se vuelve suficiente en cualquier extensión, porque su valor no reside en la duración, sino en la conciencia con la que se vive. Quien acepta la caducidad no pierde intensidad, gana lucidez. Cada gesto, cada palabra y cada vínculo adquieren peso porque ya no compiten con la eternidad. La mortalidad da precisión, elimina la dilación y exalta lo esencial. Así, el alma deja de posponer su plenitud. Vive aquí, ahora, sin promesas aplazadas ni fantasías de permanencia. En ese punto, todo lo que existe basta. Y el silencio interior es una forma de gratitud por haber entendido el límite. La mente que entiende la interdependencia del cosmos ya no se ve aislada en el sufrimiento. Cada vida, cada evento y cada pérdida forman parte de una misma red. Oponerse a esa red es desgarrarse dentro de ella. Cooperar es encontrar descanso en su ritmo. La razón universal no se somete a nuestros caprichos, pero nos invita a participar en su orden. Escribe en comentarios: soy parte del todo, no su enemigo.
Si no puedes hacerlo es que aún crees que el universo te debe explicaciones. Cuando por fin el alma se alinea con el logos, la tranquilidad deja de ser un estado frágil. Se convierte en una ley interna. Ningún acontecimiento puede arrancar lo que ya no depende del azar. Esa estabilidad no hace al ser humano invencible por fuera, pero sí invulnerable por dentro. La serenidad estoica no se proclama, se respira. Es la evidencia silenciosa de quien vive en acuerdo con su naturaleza y deja que el mundo por fin sea el mundo. Sereno no es quien no siente, sino quien no se disuelve en lo que siente. El estoico conoce la sombra, pero no se funda con ella. Puede llorar, pero no se desmorona. Puede enojarse, pero no odia. Su sentir se subordina a la razón, no por frialdad, sino por respeto al orden interior. La emoción se vuelve señal, no tirano, y esa diferencia, invisible desde fuera, cambia el peso del mundo dentro de sí. En la práctica, todos los principios se entrelazan. El control de los juicios, la aceptación del destino, la vigilancia de la atención y el cultivo de la virtud forman una sola disciplina, la del alma despierta. No hay fragmentos, solo matices de la misma sabiduría. De esa unidad surge la estabilidad, un estado donde pensar y obrar coinciden sin fricción. El ruido desaparece, la mente respira y el presente deja de ser combate para volverse morada. Esa morada interior no es un lujo filosófico, es una necesidad vital. Quien no la construye permanece, siempre a merced de lo externo, de los juicios, de los climas, de los azares. El estoico la edifica con ladrillos de atención, aceptación y rectitud diaria. A cada pensamiento que gobierna añade un muro. A cada deseo desmedido que suelta abre una ventana. La calma que resulta no es huida del mundo, sino arquitectura del espíritu. La serenidad, en última instancia, es obediencia a la naturaleza racional que somos. Todo lo que se opone a esa razón nos fragmenta. Todo lo que la sigue nos unifica. Por eso la tranquilidad inmediata no depende de rituales ni de condiciones favorables. Depende de restablecer ese acuerdo con el orden del todo. Al hacerlo, el alma deja de ser campo de tormenta y se convierte en reflejo del logos. Entonces, sin esfuerzo, el silencio interno se vuelve su lenguaje natural. En ese silencio interior florece la claridad. El pensamiento se vuelve más sobrio, la emoción más precisa, la acción más justa. Ya no hay sobreactuación ni urgencia, solo presencia y plena. La mente abandona la necesidad de tener razón y elige simplemente comprender. En ese nivel, los conflictos se reducen a diferencias de perspectiva, y la paz ya no depende de convencer, sino de comprender. Lo que antes era batalla mental se transforma en discernimiento. Tranquilidad inmediata no significa un final, sino un comienzo lúcido. Es el punto exacto donde el alma despierta a su poder más simple, gobernarse a sí misma. Desde ahí, la vida sigue igual por fuera, pero por dentro todo ha cambiado. No es menos humana, es más decidida, menos reactiva, más libre. Lo que era ruido se vuelve ritmo, lo que era carga se vuelve materia. Y en esa metamorfosis silenciosa, la existencia encuentra su tono natural de equilibrio. Esa calma conquistada no es inercia, es potencia en equilibrio. La acción que surge de ella es más limpia, más exacta. No necesita ruido para ser firme ni aprobación para ser justa. Cada gesto se convierte en expresión de dominio interior. Así, la serenidad no sustituye la fuerza, la refina. Es energía concentrada, quietud activa, voluntad sin agitación. En ese estado, la mente se vuelve instrumento afinado del deber. Cuando el alma alcanza esa consonancia, todo encaja sin esfuerzo. La realidad deja de ser amenaza y se convierte en interlocutora. Nada sobra, nada falta. El sabio estoico no cambia el mundo exterior,
cambia su modo de estar en él. Y de ese cambio interior brota una paz tan inmediata que parece anterior a todo pensamiento. Es la serenidad de quien por fin ha dejado de pedir que las olas se detengan y ha aprendido a navegar sobre ellas. Así se cierra el círculo. La mente vuelve a su centro. El corazón coopera con el mundo y el cuerpo obedece al juicio. Tranquilidad inmediata no es ausencia de movimiento, es armonía entre las partes. Es la respiración del alma madura que comprende que la vida no se controla, se acompaña. Cada principio de la atención al destino actúa ahora en uno solo, el de la razón serena. Y en esa serenidad, el estoico vive como un arquitecto invisible del orden, incluso en medio del caos. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si has sentido esa calma profunda de quien entiende, escribe en comentarios: "Nada me pertenece salvo mi juicio". Esa frase sencilla y absoluta contiene el núcleo de toda libertad. Recuerda, quien domina su mente ya ha conquistado el universo interior, y ese imperio no conoce derrotas. Que tu próximo silencio sea fuerte y tu próxima acción justa